Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a esta segunda conferencia sobre la obra histórica de don Nicolás Pérez Jiménez, al que estamos rindiendo homenaje con motivo del primer centenario de su fallecimiento. En esta ocasión no estoy sola, está conmigo Jacinto Guerra Pizarro. Él es ingeniero agrónomo y ha sido profesor del Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo durante toda su carrera profesional. Además, ha sido un colaborador asiduo de la revista de Ferias y Fiestas de Cabeza del Buey desde el año 2012, si no me equivoco. Y entre los dos vamos a peinar lo mejor que podamos y de la manera más interesante posible la obra histórica de Pérez Jiménez, que es abundantísima y muy interesante. Y su obra además ha sido capital para todo el resto de publicaciones que se han hecho en la comarca de La Serena, sobre todo lo que concierne a nuestra zona desde entonces. De hecho, poco sabemos que él fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en La Serena y en calidad de académico escribió todas las obras que vamos a ver esta tarde, o desde luego una buena parte de ellas hasta que recibió el nombramiento oficial. Entonces, el objetivo de esta tarde es que salgáis de aquí conociendo la obra como si la hubieseis leído, porque ya para eso nosotros nos hemos empapado de las cientos y cientos de páginas que Nicolás Pérez Jiménez escribió. Entonces vamos a tratar de ser amenos, vamos a tratar de sacar las ideas principales de sus obras. Voy a empezar yo cubriendo primero las que tienen que ver con, todo lo que tiene que ver con Cabeza del Buey. Vamos a hacer un poco ese viaje de lo que es puramente local a lo que es comarcal. Y yo peinaré varias de las obras y luego después seguirá Jacinto con las dos que él ha preparado. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Bueno, la primera de las obras que vamos a ver es Muñoz Torrero y su época. Esta obra de 1888 es la primera biografía local que se escribió sobre Diego Muñoz Torrero. Narra fundamentalmente la vida del personaje. No voy a entrar en contaros su paso por las Cortes de Cádiz, puesto que es algo que todos conocemos, pero sí es muy importante tener en cuenta o poner el foco de valor en esta biografía, que no solo parte de la de Fernández de los Ríos, que fue la que podríamos decir la primera biografía que se escribió sobre Diego Muñoz Torrero. Él bebe de esa fuente original, pero añade algo muy importante, que son los testimonios orales que le dieron en Cabeza del Buey vecinos, incluso familiares, que habían conocido a Muñoz Torrero. Eso nos ha permitido, por ejemplo, conocer su descripción física. Ya sabemos que Muñoz Torrero se parecía más al hombre que veis en pantalla que a la imagen que tenemos de él. En esas páginas que veis se da una descripción física de él, de personas que lo conocieron. Detalles además un poco, muy curiosos, como el hecho de que el pobre no tenía suficiente dinero y sus mallas, las típicas medias que él llevaba puestas, eran negras, y en cuanto le salió un agujerito y se le veía el color blanco de la piel, pues él lo pintaba para que no se viera. Y ese tipo de curiosidades las cuenta Pérez Jiménez en su obra. Y luego el otro punto de valor importante de este texto es más bien la reivindicación que hace Pérez Jiménez de que Muñoz Torrero tiene que tener algún tipo de reconocimiento en el pueblo. Él es el primero que dice que debería ponérsele una placa en su casa de la calle Convento, que debería tener un busto a su recuerdo, bien donde hoy día está o incluso aquí en la plaza de San Vicente él lo planteó. Y también él defendió que hubiera algún tipo de inscripción conmemorativa en las escuelas públicas para niños, recordando a Muñoz Torrero como personaje principal y al resto de intelectuales que habían nacido de aquí de Cabeza del Buey. Como vosotros bien sabéis, a día de hoy eso se ha cumplido. De hecho, los colegios, tanto el colegio público como el instituto llevan su nombre. Hay un busto en la Plaza de la Constitución y hay una placa en su casa. Que, por cierto, todo esto fueron iniciativas que movió una asociación cultural de los 80 que era GEASEX. Pero Nicolás Pérez Jiménez fue el primero que lo solicitó públicamente a través de su obra. Otro de los detalles importantes de este texto son las referencias que hace a otros capubovenses que estudiaron en la Universidad de Salamanca, y como por ejemplo fueron Juan Benítez Montero, del que os hablaré más tarde, José de Capilla y Gómez Bravo y Domingo Balmaseda Gómez Bravo.
nombres para la historia que están ahí como pequeños hilos de los que se puede ir tirando y reconstruir lo que son los intelectuales de Cabeza del Buey, ya no del 19, Domingo Balmaseda Gómez Bravo es del 19, pero sí del 18 y del 17. Y finalmente, de esta obra destacaros la mención que hace a los sobrinos de Muñoz Torrero. Esto es importante porque nos permite reconstruir el árbol genealógico del personaje. Cuando pensamos en Diego Muñoz Torrero siempre nos centramos en su obra es importantísima, es lo que ha trascendido la Constitución de Cádiz, pero también merece interés saber qué pasó con el resto de su familia, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos ahí esos nombres. Juan Pedro Fernández Muñoz Torrero, que fue el sobrino al que se dirigió José Ballesteros. José Ballesteros fue el compañero de prisión de Muñoz Torrero en San Julián de la Barra, en Portugal. Y fue el que escribe a este sobrino, a Juan Pedro, diciéndole que Muñoz Torrero ha muerto y cómo iban a gestionar un poco lo que había quedado de sus pertenencias. Nos habla también de Diego Fernández Torrero, que es un señor muy mayor, cuando Pérez Jiménez lo conoce, tiene 80 años, habla con él sobre una obra perdida, una obra escrita de Muñoz Torrero. A día de hoy consideramos que no hay obra escrita del personaje porque no se ha encontrado nada, pero Pérez Jiménez indica que sí que había una tal explicación del catecismo que él no había podido encontrar en ninguna librería de viejo ni biblioteca a su alcance. Pero ahí nos lo lanza como otro pequeño hilo. Y finalmente menciona a Antonio Fernández Torrero, que fue el sobrino que asistió al funeral de Pérez Jiménez, al funeral de Muñoz Torrero en Madrid, que fue además acompañado de un hijo pequeño que se llamaba Rumnaldo. Y hasta ahí queda la información, pero es que esta tarde me gustaría contaros más de la familia de Muñoz Torrero, sobre todo un nombre que ha quedado para la historia. No sé la trascendencia de estos sobrinos, que seguramente hicieron una vida digna, pero no sabemos a qué se dedicaron ni si trascendieron. Y sin embargo sí que hubo uno, que os lo voy a descubrir esta tarde, que creo que además es una sorpresa importante en general, que me resulta una biografía fascinante, de esas que sí que hay que recuperar como sea. Y esto así dicho, de manera un poco general, es de lo que trata Muñoz Torrero y su época. Un breve detalle contaros antes de pasar a la siguiente obra. Aparte de la descripción física del personaje, que nos permite reconstruir un poco mejor cómo él era de verdad, sí que sabemos pequeñas pinceladas de lo que hacía Muñoz Torrero aquí en Cabeza del Buey cuando él estaba aquí. No nos da detalles de su niñez, que imaginamos que sería la de cualquier niño con inquietudes intelectuales, eso es cierto que tenía el de peculiar, pero sí que datos que solemos dejar un poco en el tintero cuando hablamos de él, bien por desconocimiento, bien porque no trascienden quizás a lo que es la vida general del personaje, pero sí que nos toca, porque nos ayuda a ver a Muñoz Torrero como un vecino nuestro. Muñoz Torrero daba misa en el convento, él era uno de los sacerdotes que se ofrecía a dar misa ahí. Así que si alguna vez vais a misa del convento, si en algún momento miráis el altar, pensad que Muñoz Torrero estuvo ahí dando misa. Y también conocemos el nombre de un par de amigos suyos, de Ogracia Gómez Bravo y los señores Calvo Cabanilla. Estos eran sus amigos, con los que solía salir a pasear, daba largos paseos desde su casa hasta San Roque. Y esos son, bueno, pues un par de curiosidades que nos ayudan a ver a Muñoz Torrero como alguien más cercano y más humano. Hasta aquí los datos que os saco de este texto. Por lo demás, habla de la vida del personaje y está escrito en un tono bastante patriótico, bastante reivindicativo. Hay que tener en cuenta que él fue probablemente el primero que habló de Muñoz Torrero en Cabeza del Buey. Os paso a la siguiente obra. En esta Historia del Estado de Capilla, es un texto de 1906. ¿Y qué os puedo contar de él? Pues fundamentalmente lo que hace en esta obra es describir la descripción histórica del Estado de Capilla y los pueblos que lo conformaban. ¿Qué es esto del Estado de Capilla? Bueno, pues es el nombre que recibe un conglomerado de pueblos cuando vamos a partir un poco históricamente. Él narra desde Miróbriga, la época romana de Capilla. Pasa después a hablar de la Reconquista y la toma del castillo de Capilla. Y posteriormente, después de que ahí se produce un pequeño cambio, el paso del Estado de Capilla a manos de la Orden del Temple, tampoco quiero entrar en detalles extensos, pero es un determinado momento en que cuando ya las órdenes militares no poseen el castillo,
se convierte en señorío de los condes de Belalcázar y los duques de Béjar, y es en ese momento cuando el territorio pasa a llamarse Estado de Capilla. El Estado de Capilla lo conforman los siguientes pueblos: Capilla a la cabeza, Garlito, Baterno, Risco, Peñalsordo y Zarzacapilla. Y va uno a uno explicando históricamente de manera bastante somera, porque no puede ahondar en profundidad, pero sí que va conformando un poquito, vertebrando. Es el primer texto, esta obra, el primer texto que vertebra lo que es la historia de estos municipios vecinos nuestros. Y sobre todo lo que hace, luego finalmente, es escribir las biografías de sus hombres más notables. En total, que os haya contado y no me haya perdido un poco, porque es que son muchísimos los nombres, yo he contado 49 biografías de sus hombres más notables. Y os he seleccionado los que veis ahí en pantalla como los que merece la pena que mencionemos. Menciona mucho, ya digo, 49, pues he tenido que ser bastante exhaustiva. Pero el primero es muy interesante. Don Alfonso López de Olaya Villalobo y su padre don Diego López de Olaya eran capubovenses. Fueron guerreros, soldados, templarios, que participaron en la toma del castillo de Capilla. Esa fotografía que veis está creada con IA. Me la he inventado por intentar que pongamos una imagen de él. Pero es interesante, como os digo, porque este señor importante participó en el asalto de Capilla y precisamente en homenaje, o más bien como reconocimiento a ese acto de nobleza, le concedieron una hidalguía, el hecho de que los Villalobos a partir de ese entonces ostentaron un título de noble. Y desde entonces lo han arrastrado. De hecho, en nuestra localidad siguen existiendo Villalobos. La casa de los Villalobos es donde antiguamente estuvo el asilo de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ahí, en eso, si no me equivoco, porque he leído fuentes diversas o variopintas, pero los dos escudos que hay en la fachada representan a los Villalobos. Uno de ellos es el de los Villalobos y el otro es el de Capilla. Probablemente yo creo que haciendo un poco referencia a este pasado ancestral que les une, a esta hazaña. Y él empieza con este López de Olaya Villalobos y llega hasta otro personaje que es don Atanasio López Villalobos, que fue un canonista capubovense del siglo XVIII. Un canonista es un especialista en las leyes que regulan la organización de la Iglesia Católica. Esto es muy interesante porque leyendo a Pérez Jiménez una se da cuenta de la gran cantidad de personajes del siglo XVII y del siglo XVIII que ha dado cabeza del buey, que tenemos totalmente olvidados por falta de tiempo, también por falta de bibliografía. Vicente Serrano incluye bastantes nombres. Este concretamente que os acabo de dar no está en el libro de la historia. Don Atanasio López Villalobos, el canonista del siglo XVIII. Pero es interesantísimo, sobre todo, pensar que se quedaría para un libro escribir sobre la cantidad de religiosos punteros que dio cabeza del buey en el XVIII y en el XVII. Tuvo que haber aquí un sentimiento religioso poderoso, también unas mentes importantes, mentes potentes que pudieran alcanzar estos cargos. Pero desde luego ahí hay un filón fantástico para ir tirando del hilo. Y como os comento, seguimos adelante con el siguiente personaje. Don Miguel Pimentel Donaire, este señor fue un pedagogo importante porque además escribió obras de primera enseñanza sobre gramática y aritmética, fue director de la Escuela de Beneficencia de Badajoz, director del Boletín del Magisterio Extremeño, era un hombre muy comprometido con la educación. También fue corresponsal del Heraldo de Madrid, El Globo y La Tribuna de Barcelona, que eran periódicos potentísimos de la época. Sus obras además fueron premiadas en exposiciones nacionales de pedagogía y además fue el fundador y redactor de dos grandes periódicos de Badajoz como son El Defensor del Pueblo y El Diario de Badajoz. Perteneció a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz y de Madrid. Si no lo sabéis, son instituciones importantísimas del siglo XVIII para la promoción de la cultura. Y dentro de la Económica de Badajoz ayudó para conseguir que se creara la Escuela de Artes y Oficios y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que a lo mejor os suena extraño o lejano, pero son dos de los grandes proyectos que llevó a cabo la Económica de Badajoz en el siglo XIX. Entonces, este es uno de esos personajes que convendría recordarle a la Económica que hay que desenterrar o por lo menos tratar de recordar.
porque era de nuestra zona e influyó poderosamente en lo que es la gestación de la educación en Extremadura. Después tenemos ahí a los hermanos Molina. ¿Quiénes eran estos señores? José Molina Capilla y su hermano Antolín. El primero era notario y el segundo médico, y ambos fueron liberales a favor de Isabel II y durante las guerras carlistas vivieron una hazaña, por eso digo la gesta heroica, que es digna de la película de 300. Y os cuento por qué. Porque ellos solo reclutaron a 80 hombres liberales de la zona y se enfrentaron ellos solos sin ningún tipo de conocimiento militar a más de 200 hombres armados del bando contrario. Estamos hablando de 80 contra 200 hombres armados. Ambos murieron acribillados, pero lo que trataban era de defender la causa de Isabel II, que es la que acabó imponiéndose. Pero fue una refriega, la refriega fue en Villarta de los Montes, fue en 1836 y se enfrentaban a nada menos que las tropas carlistas comandadas por Peco y III, que fueron dos de los grandes carlistas de la época, militares. Entonces, son personajes a recordar, da para una película, yo creo. El siguiente es don Jacinto Molina y Díez Madroñero. Este señor fue médico primero de la Armada y fue medalla Alfonso XII y también recibió la Cruz del Mérito Naval Blanca en medicina. Fue un médico importante que tenían allí en Peñalsordo. Este personaje es de Peñalsordo. Y el último que he seleccionado es quizás el más peculiar, López Murillo Velarde, el conocido como el Sansón de Zarzacapilla. Era un hombre pues, que tenía una fuerza descomunal, al parecer era capaz de levantar a pulso 300 kilos. De hecho, era un especialista en el tiro de la barra y llegó incluso a exhibir sus fuerzas en presencia de Carlos IV en la corte. Tenemos al Sansón extremeño, ese sí es un personaje más conocido, se han hecho cómics del Sansón extremeño, pero nosotros tenemos al Sansón de Zarzacapilla, este López Murillo, que yo muchas veces pienso que estos personajes son interesantes para la Semana de Extremadura en la escuela, por ejemplo. Creo que dan mucho juego y es una manera de que también ayudemos a los pueblos que nos rodean, a Capilla, a Zarza, a Peñalsordo, a que bueno, pues, pongan en valor a esos otros personajes que ellos tienen. Nosotros recibimos en el instituto a niños de estas localidades y bueno, pues creo que una manera interesante de recuperarlo sería, pues no sé, un crossfit, por ejemplo, escolar con el título del Sansón de Zarzacapilla, por ofrecer una idea. Y hasta aquí lo que os selecciono de la historia del estado de Capilla, que es, como digo, un texto larguísimo. Bueno, un detalle último. No lo he incluido ahí, pero hay un personaje nuestro, capobovense, que es don Julián de Luna y de la Peña. Si no lo conocéis, bueno, la calle Luna de Peña, que está mal puesto el nombre, Jacinto y yo lo hemos hablado alguna vez, la calle debería ser de Luna y de la Peña, o don Julián de Luna a seca. Fue un célebre liberal, fue matemático, agricultor y además el primer catedrático de Economía Política de Extremadura. Fue el abuelo de Mario Roso de Luna. Y aunque bien es cierto que su nieto, Mario Roso de Luna, escribió la primera biografía sobre su abuelo en la Revista de Extremadura, es interesante porque, una vez más, Pérez Jiménez, que se preocupó de estudiar y de tomar el testimonio de la época, fue capaz de hablar con un sobrino del personaje, que era Manuel Seco de Luna, que le dio información muy importante sobre su tío. Entonces, en ese sentido, los datos de Pérez Jiménez complementan los de Roso de Luna. Y esto por aquí. ¿Hasta aquí va bien? Bien. Que son muchos datos, porque claro, abordar esta charla de esta tarde era complicado, porque no es contar la vida del personaje, es analizar sus obras, ¿no? Y sus obras tienen una densidad tremendísima. Os comento este de aquí. Este es un texto raro. Un continuador del discurso de la antigüedad de Zalamea de Tamayo Salazar es un manuscrito que encontré de total casualidad. Es un manuscrito de 90 páginas en el que quizás lo bueno de que está escrito, bueno, no máquina, disculpadme, está manuscrito. Lo malo de que esté manuscrito, bueno, lo bueno es que es la letra de Pérez Jiménez, entonces he sido capaz de ver cómo escribía. Tenía una letra de médico, entonces la parte mala es que me costó mucho terminármelo, pero conseguí, me dejé la vista en el intento, pero al final pude entender qué ponía ahí, 90 páginas del año 1893.
¿Qué es este manuscrito? Este manuscrito es una reflexión que Pérez Jiménez hace de un texto que él se encuentra. Ese texto está escrito, son unos apuntes de un médico, un colega de gremio suyo, que es José Guerrero, un médico de Zalamea, que escribe, a su vez, este médico José Guerrero escribe una serie de notas a otra obra muchísimo más antigua del 17, que es el Discurso de la Antigüedad de Zalamea, de este señor Tamayo Salazar. Tamayo Salazar, también de Zalamea, fue, como veis ahí, abogado y secretario del inquisidor general Diego de Arce y Reynoso. Es decir, era un hombre que estaba en la alta esfera. Bien es cierto que su credibilidad histórica es dudosa, porque este señor Tamayo Salazar escribió algunas obras, un martirologio lleno de fábulas, básicamente escribió vidas de santos españoles y le inventó, les atribuyó montones de fábulas e historietas que no existían. Entonces, desde el punto de vista histórico es un personaje en el que no se puede confiar. Pero sí que es cierto que una de sus obras que sí que hizo bien, o por lo menos Pérez Jiménez y José Guerrero dicen aquí se acertó, es ese discurso de la antigüedad de Zalamea. Básicamente es un opúsculo en el que este hombre trató de escribir lo que él conocía de la historia de Zalamea hasta entonces. Y es importante porque habla de una serie de lápidas, de restos arqueológicos, explicaciones sobre el callejero de la localidad, que para cuando José Guerrero toma el texto, esas cosas ya han desaparecido. Entonces está muy bien el contraste que se hace porque, como todo aquello que se documenta y queda por escrito pervive. Y por lo menos, a lo mejor han perdido X lápidas y ya las cosas no están donde estaban, pero al menos sabemos que existieron. Entonces, en ese sentido, Pérez Jiménez le da su voto de confianza a Tamayo de Salazar por esto que recoge y le achaca a José Guerrero precisamente que no haya publicado ese trabajo añadiendo esos apuntes, esas mejoras a la obra original. Y bueno, como documento es muy interesante para cualquier vecino de Zalamea de la Serena. Como es un manuscrito, pues yo hago ofrecimiento público de pasárselo a cualquier historiador o curioso de Zalamea de la Serena, por si acaso no han dado con esta fuente. Ese es el valor de este documento. Y también el hecho de que, y eso es lo bueno de leer textos de este tipo, que de repente en uno que habla sobre Zalamea íntegramente te encuentras un nombre. Y ese nombre es don Juan Benítez Montero. Ese señor nació en 1630, fue catedrático de arte y canónigo magistral de Cabeza del Buey. Un canónigo magistral es un sacerdote que dentro del cabildo de una catedral, el cabildo es el colegio, el conjunto de sacerdotes, es el que se encarga de todo lo que es, varios cargos tiene, la predicación, la enseñanza de la Sagrada Escritura y la formación teológica. Es decir, es el maestro del resto de sacerdotes. Y estuvo en Cuenca nada menos, si no me equivoco fue canónigo magistral de Cuenca. Resulta que Pérez Jiménez dice, de repente, te da unos datos, él simplemente divaga un poco y dice, estoy intentando encontrar la partida de bautismo de este señor, de Juan Benítez Montero, en la parroquia de Nuestra Señora de Armentera y no he dado con ella. Pero dice, otro de los grandes personajes para la historia de Cabeza del Buey, por este motivo y por este y por otro. Porque aparte fue deán de Granada, el deán es el presidente del cabildo, es el número 1. También fue obispo electo de Gaeta, que no llegó a ejercer porque murió el hombre antes de tiempo, y como os digo, catedrático de arte. Y es que estos datos son los únicos que tenemos, porque además en el libro de Vicente Serrano esto es lo único que se recoge. Me parece que en el libro de Vicente tampoco se incluye que fue deán de Granada, pero como digo, ha sido a base de esas pinceladas históricas que personajes como Pérez Jiménez dejaron en sus textos, que a día de hoy, con los medios que disponemos, que son más poderosos que los que él tenía, pues podemos recuperar una biografía más para Cabeza del Buey. Prosigo entonces, os sigo comentando. Bien, hasta aquí los 3 textos que he elegido que tratan sobre la comarca. Ahora vamos un poco más atrás. Vamos a ver ahora las obras que él escribió para lo que fue el enriquecimiento de Extremadura en general. Y nos vamos a al estudio biográfico de médicos insignes.
Esto es una investigación que él hizo, que recibió el premio Doctor Busto de la Real Academia de Medicina de Madrid, es decir, recibió un premio a nivel nacional. Competía con otras muchas memorias que se habían escrito a concurso y eligieron esta como la ganadora, porque lo que hace es un repaso histórico de la región extremeña, hace un análisis histórico desde la época romana, en la que se detiene a hablar de la importancia de las aguas medicinales, los balnearios, las termas romanas, pasa por la época árabe, hebrea, menciona las escasísimas noticias que tenemos de médicos de aquel entonces, y va cubriendo siglo por siglo, y en este caso observa 128 biografías de médicos insignes, nada menos. Una barbaridad de médicos exclusivamente extremeños. Y aquí el valor que da Pérez Jiménez es importante porque dice: no podemos olvidar, ni mucho menos denostar, lo que a la medicina aportaron los médicos y cirujanos extremeños, teniendo en cuenta que hemos sido siempre una región que no ha tenido ni escuelas médicas, me refiero a universidades, no ha tenido como tal universidades en las que estos alumnos pudieran formarse o centros de estudio como tal cercanos. Cualquier persona que quisiera estudiar en el siglo XIX se tenía que ir indefectiblemente a Salamanca o a Sevilla o a Córdoba, que eran los centros más cercanos. Y entonces, en ese sentido, él también desmiente y dice: no podemos olvidar el valor tan importante que tuvo la Escuela de Medicina del Monasterio de Guadalupe, que de esa obra os hablaré posteriormente. El Monasterio de Guadalupe fue una institución médica y de labor social potentísima de Extremadura. Hoy día solo consideramos que el monasterio es un centro religioso, pero como os contaré más adelante, Guadalupe como tal fue un centro puntero total. Y otro, que probablemente quizás no suene o quizás sí, el seminario de San Antón en Badajoz. El seminario de San Antón, que además se funda a finales del siglo XVII, fue, hasta que se hicieron los institutos provinciales, el centro de enseñanza más significativo de toda Extremadura. Y él intenta en esa parte poner en valor que dentro de nuestras dificultades de acceso a los estudios universitarios, de aquí salió gente potentísima. Y bueno, pues empiezo entonces comentando. Bueno, el primer nombre que os doy, un poco al hilo de esto que hemos dicho, instituciones que han contribuido a todo lo que es la formación en Extremadura. Os he mencionado Guadalupe, os he mencionado San Antón. Y luego, no podemos olvidar en el siglo XVII los hospitales fundados por el padre Cristóbal de Santa Catalina, que este es otro señor que tampoco conocemos. Pero el padre Cristóbal de Santa Catalina, que fue sacerdote de Mérida, fue el fundador de una corriente de hospitales que revolucionó por completo el panorama del siglo XVII a nivel sanitario. Tenemos que entender las cosas sin nuestra mentalidad cómoda como ciudadanos del siglo XXI. En el siglo XVII un hospital era una cosa, bueno, como hoy día, un hospital es una cosa fundamental, sin hospitales no somos nada. Pero que en aquel entonces este señor, que él era de Mérida, pero acabó sus días como sacerdote en Córdoba, decidió crear una serie de hospitales regidos por sus frailes y sus monjas también, las monjas nazarenas, y precisamente nuestro asilo de nuestro Padre Jesús Nazareno es fundación de este hombre. No es una fundación del siglo XVII, nos vino más tardía, en el siglo XX, pero también eso le da valor, porque es una obra de caridad, me refiero, que arranca en el siglo XVII y llega hasta nuestros días, porque las nazarenas siguen como tal, ahora tienen otro tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, este señor, este personaje es fundamental para recuperar la historia de nuestro asilo, por ejemplo. Y como digo, fue emeritense y los hospitales de su fundación se repartieron por toda España. Citamos los que están más cercanos, pero, por cierto, de sus manos derechas hubo dos capugovenses, también biografías perdidas, que estamos tratando poco a poco de ir tirando del hilo. Entonces, eso por mencionaros un poco la valía de las instituciones que salieron de aquí a pesar de nuestras dificultades de medio. Llegamos a ese nombre, que es el que tengo en amarillo, porque claro, es al que a mí más me sorprendió. Al menos quizás en mi ignorancia yo lo considero un golpe de eureka cuando di con este hombre. Felipe María de la Cruz Fernández Torrero
fue un sobrino de Muñoz Torrero, y os leo. Fue médico de sanidad militar, hizo la campaña de África y asistió a los coléricos en el hospital de Ceuta. Pasó a prestar servicio en 1862 en Santa Cruz de Tenerife, que se hallaba azotada por el vómito negro, y finalmente acabó encargándose de la dirección del Hospital Militar de Manila. Es muy interesante, porque está claro que entre los descendientes, o familiares, no descendientes, pero familiares de Muñoz Torrero, hubo un médico que acabó ejerciendo en Manila. Es decir, fue un médico potente, no os puedo deciros más de él, que no es poco, pero bueno, no es su biografía completa, pero es un nombre para la historia también y es familia directa, cercana de Muñoz Torrero. Menciona otros nombres, como puede ser Juan José Rey, que fue, por lo que nos toca un poco de cerca, fue el primero que se ocupó de los manantiales del agua agria de aquí de nuestra localidad. Los tenemos un poco olvidados, pero aquí en Cabeza del Buey también hubo una cierta tendencia hacia los manantiales. José Alsinet de Cortada, que fue además el médico que hizo renacer los baños de Alange, que hoy día están operativos. Este señor era de Mérida. El médico judío Jacobo Rodríguez Pereira, que fue el primer profesor de sordomudos en Francia, otra de esas biografías que dan para una película. Y, volviendo a Cabeza del Buey, estos dos últimos nombres. El del veterinario don Juan Telles Vicent, que fue catedrático de la Escuela de Veterinaria de León y también estuvo en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, es decir, fue un veterinario que alcanzó unas cotas altas en su gremio. Y finalmente este señor, don Mateo Zavala y García Mora. Los que vinierais a la primera de las presentaciones, os comenté que creo que la calle García Mora, la que nosotros conocemos como calle del Cuerno, se llama Doctor García Mora por este señor, por Mateo Zavala y García Mora, porque es el único médico que yo controlo con esos apellidos que recibiera tales condecoraciones en vida. Nació en 1810. Fue médico de sanidad militar, ¿vale? Parecido a Fernández Torrero, todos iban por la rama médico-militar, y fue jefe del Hospital Militar de Madrid y fue condecorado con las cruces de Carlos III e Isabel la Católica, que como os comenté no es fácil conseguir ese tipo de privilegio. Entonces, probablemente al final de su carrera o en el momento en el que fuera condecorado, Cabeza del Buey decidiera hacerle un homenaje y ofrecerle su nombre a esa calle. Entonces, creo que a día de hoy, ya que considero que hemos recuperado quién es, pues debemos hablar con propiedad y cuando pasemos por la calle Doctor García Mora decir, sabemos quién fue un médico además condecorado brillantemente por su carrera médico-militar. Por cierto, un detalle interesante de este hombre es que tuvo un hermano que fue Vicente Zavala García Mora y que era marido de una de las hijas de Nicolás Pérez Jiménez. Este hermano diseñó la casa original de lo que hoy es el día el Mirador del Abuelo, la casa rural. Pues fue un hermano de este señor. Y ya finalmente, para cerrar un poco este estudio, Nicolás Pérez Jiménez da unos datos importantísimos de algo que ya comenté en la primera conferencia, que fue cómo se abordó la epidemia del cólera en Cabeza del Buey. El cólera fue una enfermedad terrible que además estuvo presente durante todo el XIX. Empezó en 1837, siguió en 1855 y en 1885 es cuando Pérez Jiménez la vive de cerca, porque él se convierte en el director del Lazareto Provincial de Almorchón. El lazareto estaba situado en la ermita de Belén, él lo dice, por tanto tiene que ser cierto, y él habla de cómo fue la gestión de esa epidemia. Entonces son datos para la historia. Aquí en Extremadura no azotó fuerte el cólera, él dice que fuimos una de las regiones que mejor parada salió, pero mejor parada es que había 50 personas muertas al día en Don Benito, solo por el cólera. Y eso también nos ayuda un poco a ver en valor lo que Pérez Jiménez hizo por la sanidad en Cabeza del Buey, manteniendo ese lazareto hasta que la epidemia pasó. Y por aquí creo que son los datos que quiero daros fundamentales y básicos sobre esta obra. Continúo con esta, es con la que voy cerrando prácticamente lo que es mi intervención. Al hilo de esto que os he dicho de los estudios de los médicos de Extremadura,
Él posteriormente, veis que la obra es de 5 años después, escribe, por petición de Vicente Barrante, que era un amigo suyo, fue uno de los grandes historiadores de Extremadura, Vicente Barrante, le pide a Pérez Jiménez que haga una aportación con un artículo para una obra que se llamaba Virgen y Mártir, Recuerdos del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en 2 pedazos de volúmenes. Pues le pide una contribución para tratar de poner en valor el monasterio. Hay que tener en cuenta que Guadalupe había sido declarado monumento nacional en 1879, pero el estado en el que estaba era de abandono y casi ruina. Es decir, se necesitaba una financiación nacional para tratar de, ya que está declarado monumento nacional, que no se nos venga abajo. Y entonces una serie de intelectuales se ponen de acuerdo para hacer esos 2 libritos, esos 2 volúmenes. Y uno de esos es Pérez Jiménez. Y, por supuesto, como todo libro reivindicativo, lo que trata es de poner en valor por qué el monasterio tiene que ser preservado, ¿no? Y entonces él lo que hace es centrarse en ese aspecto olvidado del monasterio de Guadalupe, que es su escuela de medicina. Él habla, y de hecho es capaz de refutar a 2 grandes historiadores de la época, que fueron Chinchilla y Morejón, detectando errores en sus obras. Estos 2 señores habían estudiado obra médica y en general personajes médicos en toda España, pero muchas veces habían dicho que no daban mucho crédito o que el monasterio de Guadalupe había estado bien, pero que no era para tanto. Y sin embargo, Pérez Jiménez indica que precisamente ha sido un desprecio erróneo, equivocado, el no tratar de ver lo que a lo largo de toda su historia el monasterio había hecho por la salud a nivel nacional. Y os cuento por qué. Básicamente, primero bosqueja, él siempre en sus obras hace la misma estructura, bosqueja lo que es la historia general del monasterio. Habla de que fue morada de reyes, fue, pues por supuesto, monasterio de frailes. También fue universidad, porque ofrecía formación, hospital, que es en lo que se centra, panteón, por la cantidad de personajes que reposan allí, y hospedería de peregrinos. Entonces, una vez que hace este barrido histórico, ya se empieza a centrar en esa serie de médicos que produjo la Escuela de Medicina. Y este es quizás el punto de partida por el que yo quiero arrancar. La fundación es del siglo XIV, por Alfonso XI. Como curiosidad, el monasterio de Guadalupe empieza como una pequeña hospedería de peregrinos que iban a visitar la Virgen que había encontrado el vaquero de Cáceres, Gil Cordero. Ya sabéis que toda la advocación a la Virgen de Guadalupe es porque hay este señor, este pastor, este vaquero, que se llama Gil Cordero. Hay una calle en Cáceres que tiene este nombre, que encuentra una virgen y se hace el monasterio en torno a este descubrimiento, similar a lo que sucede en Fátima, ¿no? Es un caso parecido. Entonces, desde sus más tiernos inicios, pues se genera ahí una hospedería para recibir a esos peregrinos. Y luego la hospedería va abriéndose y dice, bueno, como llegan cansados, hay gente enferma, vamos a aplicarle en una suerte de hospital. Y eso a lo largo de los siglos, hasta el siglo XVI, se va haciendo más grande, hasta el punto de que Guadalupe acaba siendo una localidad, pero una localidad que gira en torno al monasterio, en la cantidad de instituciones que tenía. Son frailes jerónimos los que rigen el monasterio. Había entre 80 y 100 frailes regidos por un prior. Esto del prior es importante, lo diré después. El prior era pues, la cabeza de ellos. Y juntos los frailes empiezan a generar una serie de instituciones, todas dependientes de ellos. Asilos de beneficencia y caridad para ayudar a los pobres de la comarca. Una escuela de artes y oficios, esta es muy importante porque de hecho tienen unas dependencias para niños expósitos. ¿Esto qué era? Bueno, pues madres que abandonaban a sus niños, los recibían en el monasterio y los criaban gratuitamente hasta los 7 años, y cuando el niño cumplía 7 años, este niño huérfano entraba en la escuela de artes y oficios, es decir, salía con un empleo, que es algo puntero. Estamos hablando de que es el siglo XVI haciendo esto, ¿no? Bueno, y hasta el final continuó a lo largo del tiempo.
Entonces, la Escuela de Artes y Oficios es importantísimo, fue dar una salida digna a esos niños. Después, había una cátedra de Humanidades, Canto Llano, Leyes y Cánones. Esta es la faceta de universidad. Iba gente allí a formarse, a educarse. Era universidad de estas especialidades. Había hospital para ambos sexos y también, en lo que se centra finalmente, la Escuela de Medicina, de donde salieron grandes médicos que acabaron siendo médicos en la corte al servicio de los reyes. Y en ese sentido menciona varias biografías. La primera es la del médico Guevara, es un médico del siglo XVI que fue la primera figura anatómica española de su tiempo. Fue el primer médico que se encargó de enseñar anatomía en España y disección, porque, este también es uno de los datos interesantísimos, por raro que parezca, desde el siglo XV los monjes del monasterio de Guadalupe tenían indulto del Papa para poder realizar autopsia y anatomía. Esto es algo rompedor, porque evidentemente hacer una autopsia o una anatomía a un cadáver estaba prohibidísimo por la Iglesia Católica. Y, sin embargo, el prestigio del monasterio era tan grande que tenían ese indulto para poder formarse, hacerlo, comprender el cuerpo humano, y fruto de esa enseñanza está este médico Guevara que llegó a introducir la enseñanza de la anatomía en nuestro país vecino, en Portugal. Por mencionaros otro médico, Francisco de Arceo. Francisco de Arceo fue un cirujano del siglo XV de Fregenal de la Sierra, que tuvo por discípulo a Benito Arias Montano, que es uno de los grandes nombres de la historia de Extremadura. Este señor estudió medicina y cirugía en la Escuela Médica de Guadalupe. Al acabar fue nombrado médico cirujano del hospital de allí, es decir, se forma y se lo quedan, lo fichan. Y es que llegó a ser uno de los mejores operadores de su tiempo. Su fama llegó hasta Europa. Venía gente de Europa a operarse por él. E insisto, no tenía ninguna red social para hacer su publicidad. Y sus obras se publicaron por primera vez en Europa precisamente, en Amberes, en Ámsterdam y en Nuremberg. Por mencionaros estos nombres. Y cierro con este de aquí, porque él habla efectivamente de esos médicos, pero luego da un nombre, Fray Juan de la Serena. Dice, por volver hacia nosotros, que también Cabeza del Buey dejó su impronta en lo que es la historia del monasterio de Guadalupe, porque este señor que veis aquí, Fray Juan de la Serena, de nombre Juan Sánchez Alonso de Guevara, nació aquí en Cabeza del Buey, estudió en Guadalupe, estudió teología, cánones, decidió hacerse fraile de San Jerónimo, por supuesto, se ordena sacerdote y después de haber continuado con su formación en Sigüenza, en varios sitios, porque lo mandaron, no solo se quedó en Guadalupe, viajó un poco por España y finalmente volvió a Guadalupe y allí sentó su cátedra de arte y de Sagrada Escritura y llegó a ser 3 veces prior del monasterio, cabeza primera del monasterio. Pero es que además no es solo meritorio que llegara a ser 3 veces, sino que además durante su mandato es cuando se hacen las grandes obras, o por lo menos una de las más importantes, de lo que es el interior de la capilla del monasterio. Su primer mandato, que fue de 1615 al 18, fue el periodo en el que se labró el retablo mayor del santuario. La obra se inauguró en 1618 en presencia del rey Felipe III y su corte, y en ella participó Góngora leyendo unos versos ante el rey, y allí estaba él también como prior. La segunda vez, de 1620 a 1623, continuó con el ornato de la capilla mayor, y la tercera vez, del 33 al 36, ya cerró la opus magna que hizo con los balcones y las rejerías de esta capilla mayor. Por tanto, la próxima vez que vayáis a Guadalupe, entréis y veáis el fantástico retablo mayor del santuario, pensar que hubo un capubovense, este señor Fray Juan de la Serena, que fue el que asesoró toda esa obra. Posteriormente, era ya un anciano, cuando Felipe IV en esta ocasión lo nombró obispo de la diócesis de Lugo, y ahí continuó hasta el final de sus días, hasta 1646. En ese año ya le sobrevino la muerte. Entonces, bueno, pues hasta ahí lo que os puedo comentar de Fray Juan de la Serena, y, como digo, es con el personaje con el que cierra él esta obra.
Me queda por mencionaros una última, breves pinceladas para no ya darle paso a Jacinto. La última de las obras es el boceto biográfico de don Juan Leandro Jiménez. Este texto, que por cierto, les reconozco que lo he puesto al final por enganchar un poquito y volver, que Jacinto va a volver a la localidad. He estado yo ya a nivel de Extremadura, pero bueno, con esta obra volvemos a lo que es Cabeza del Buey. Breves pinceladas, simplemente, ¿qué es esto? Don Juan Leandro Jiménez fue tío de Nicolás Pérez Jiménez. Fue una mente brillante, fue un notable lingüista y además fue el reformador del diccionario de la Real Academia Española. Este señor era una mente prodigiosa, ya he hablado varias veces de él, pero lo repito para la gente que es nueva. Estudió Humanidades y Filosofía en Córdoba y luego Derecho en Sevilla. Y su pasión humanística le llevó a la corte en Madrid. Y es cierto que, bueno, la vida en la corte no le fue bien porque tuvo unos amores muy... No sé qué le he dado, quizás le he dado hacia el otro lado. Tuvo unos amores muy tormentosos con una mujer de la corte, hasta el punto de que decidió escapar de allí y volver a Cabeza del Buey para tratar de olvidar un poco lo que estaba siendo esa tiniebla en su vida. Y estando aquí en Cabeza del Buey, aparte de lanzarle los trastos a la Vicenta García Miranda, que es la poetisa de Campanario y todo eso, bueno, él se dedicaba a escribir y escribió en 2 tomos enciclopédicos esa obra que veis ahí, que se llama Lexicón de voces que faltan al diccionario de la Real Academia. Básicamente lo que hizo fue leerse todas las obras del siglo XVI que conocía y refutarle a la RAE que había un montón de palabras que no había incluido de ese acervo, lo cual es una labor titánica. Es un manuscrito, yo he tenido ocasión de verlo, y es una labor titánica, porque hoy día con los corpus lingüísticos que tenemos todo es muy cómodo, pero antes que el hombre fuera capaz de encontrar esta palabra y ver que el diccionario no la incluía una por uno hasta rellenar 2 tomos, que son cerca de 500 páginas cada tomo. Hoy día el diccionario actual incluye esas voces, gracias, cuando digo voces me refiero a esas palabras, gracias a Juan Leandro Jiménez, porque de hecho la Real Academia le compró la obra, no se la pagó muy bien del todo, pero se la quedó porque, claro, vieron que era un trabajo importante y hoy día lo incluye, pero el personaje desgraciadamente acabó muy denostado, porque él al final acabó regresando a Madrid. La relación con esta mujer tormentosa continuó para mal y acabó asesinándola y cometiendo suicidio. Entonces, evidentemente, pues cayó sobre él toda la ignominia de la época y de hoy día, claro está, porque no está justificado en ningún caso, y su familia lo olvidó, ni una fotografía nos ha llegado hasta nuestros días, y Nicolás Pérez Jiménez lo que hizo con esta obra es pues tratar de recuperarlo, diciendo que había que tratar de reconocer el valor de la obra y entender su vida, pero quedarnos con lo que se aportó a la sociedad, que fue esta obra. Y por mi parte, esa ha sido mi intervención. Le paso el turno a Jacinto para que continúe con las que tenemos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer a Nazaret que haya tenido la deferencia de invitarme a participar en estas jornadas divulgativas y espero no defraudar la confianza que ha puesto en mí y hacerlo lo mejor posible. Y, lógicamente, agradecer a todos ustedes por haber venido y, de una forma especial, no tengo más remedio que a los miembros de mi familia que andan por aquí y agradecerles que hayan venido también a escuchar lo que intentaré aportar. Antes de empezar con la obra que iba a hacer, que está puesta, vamos, ahora pondrá después, Nazaret, ahora la pondré yo, mejor dicho, y que quería comentar apostillar una cosa a lo que ha dicho ella, casi la penúltima que ha hablado de la obra de Guadalupe, de Nicolás Pérez Jiménez, de un poco ampliar que no es la única obra que ha escrito sobre Guadalupe un cabobobense. Hay otra obra escrita en 1899 por Eloy Pedraja Núñez Romero, que tengo el orgullo de que sea, o que fuera, mejor dicho, tío paterno de mi abuela María Félix, y la escribió en 1899 y se llama Guadalupe, Impresiones Artísticas Religiosas. No tiene nada que ver con lo que él hizo, porque esta es puramente una descripción de todas las obras de arte que hay en Guadalupe, y yo creo que también, bueno, pues si alguien quiere saber más de él, en el año 2013 hice una pequeña colaboración de su vida, de este señor, con motivo del centenario de su fallecimiento, que falleció en 1913 y lo hice. Pero bueno, ahí está por lo menos
otra aportación, que parece que hay varios cabobobenses que se dedicaron a hacer obras de Guadalupe, lo cual es un orgullo, entiendo yo, para todos. Bueno, pues la obra que voy a comentar en primer lugar, que para mí es muy importante y la verdad tengo un especial cariño por motivos que luego iré comentando, y muy más extensa que la otra, es el estudio físico, médico y social de la comarca de La Serena en general y de la villa de Cabeza del Buey en particular. Lo dice bien el título y no voy a entrar a desgranarlo porque a lo largo de la exposición pues lo iré comentando. En primer lugar, comentar, y ahora iré justificando por qué, que la obra se puede enmarcar dentro de lo que se llaman topografías médicas o geografías médicas, que también es otro nombre que se le da. Y estas topografías médicas, ahora explicaré lo que son, surgen dentro del siglo... Primero, antes de meterme con la obra, yo creo que es interesante situarla en el contexto de por qué sentido, por qué este señor hizo esta obra, que tiene su explicación, como ahora veremos. Surge dentro de una corriente de medicina que surgió en el siglo XIX, que se llama higienismo. De hecho, Pérez Jiménez, en la introducción y en algunos momentos, se nota claramente que es higienista o es un partidario, un miembro de esta corriente, ¿no? Lo cita a otros higienistas, cita a otros autores, y él yo creo que se encuentra claramente integrado en esa corriente. Esta corriente, básicamente, no voy a hacer un tratado sobre ella, simplemente decir que estos señores, los seguidores de esta corriente, pensaban que todas las enfermedades estaban causadas por agentes ambientales y sociales. Es una época en que, como en toda la historia de la humanidad, pues había muchas enfermedades, muchas epidemias, y empieza a haber un sentimiento de vamos a intentar controlar estas epidemias y vamos a buscar las causas de las epidemias. Todavía no se conocían, como ahora diré, las causas microbianas como conocemos hoy, microbiológicas, claro. Entonces, los investigadores de aquella época buscaban otras causas. ¿Cuáles eran esas causas? Causas ambientales y causas sociales. Y si queremos, yo diría también que esta corriente es un poco, podríamos decir que es una mezcla entre medicina natural, lo que llamaríamos hoy, usando palabras de hoy, medicina natural, medicina naturalista, si quieren, y medicina preventiva. Un poco va en ese camino de los dos. Entonces, claro, si queremos conocer las causas ambientales o los agentes ambientales y los agentes sociales para poder prevenir las enfermedades, habrá que estudiarlos. Y entonces surgen unas obras, unos tratados, unos estudios que se llamaron topografías médicas o geografías médicas. En estas topografías médicas estudian, analizan esos agentes ambientales y sociales. Entonces, en resumen, he puesto ahí el contenido que en general tienen todas las obras y veremos que la de Pérez Jiménez se embarca perfectamente ahí. Y podríamos decir que primero estudia el medio natural y luego el medio urbano. Y dentro del medio natural, pues estudia el medio físico, el clima, el suelo, la geología, la hidrografía, el medio biológico, la flora y la fauna, y luego ya se centra en el espacio urbano, en el medio urbano, en la localidad, que se trata en este caso Cabeza del Buey, pero en cualquier caso podría ser empleable otra, como ahora comentaré. Y dentro de ese espacio urbano, pues estudia los habitantes, pero analiza habitantes, carácter, incluso el carácter, lo he dicho bien, el carácter de los habitantes, su moral, su ética, perfectamente el comportamiento de los habitantes, la forma en que viven, cómo son sus casas, la limpieza de la localidad, etcétera. Todo eso lo va analizando, o no solamente él, sino cualquier topografía médica lo va analizando. Entonces fueron obras quizás exagerado, extendidas en el siglo, como ahora veremos, XIX y principios del XX. En España, la época más, podemos decir, más prolija en cuanto a medicina, a topografías médicas, fue entre 1800 y 1940, en que se escribieron 212 topografías. Solamente se publicaron, digo solamente, no, un poco más de la mitad, 119. ¿Qué ocurre? Estas topografías médicas solían ser encargos de las academias de medicina. A veces las sacaban a concurso, a veces las encargaban y se hacían. Y se solían quedar con ellas en su biblioteca. Con lo cual hay muchas que están solamente manuscritas y guardadas. Hay que recurrir a esas academias para verlas. Otras se publicaron, como es el caso de la de Pérez Jiménez, que se publicó, pero otras no están publicadas, están simplemente en manuscrito. Yo no he tenido constancia, no sé si Natalia lo has visto en algún sitio, de que se la encargara nadie directamente a él ni lo participaran. Yo creo que fue más bien una iniciativa suya, pero bueno, en cualquier caso está publicada, que es lo que nos importa,
y lo que más nos interesa. Si nos centramos en Extremadura, que yo decía antes el especial cariño porque me parece una obra, todas son importantes, yo no voy a quitar importancia a las demás, pero bastante única en el sentido que ven ustedes ahí. Solamente se hicieron, que tengamos constancia, 9 topografías médicas en Extremadura. Y de Extremadura realmente, si nos centramos en Badajoz, son todavía menos. Pero bueno, ahí les he puesto la relación de las 9 y el año en que se hicieron, se publicaron. Bueno, eso podría ser discutible, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Y lo he puesto una M al lado en aquellas en que solamente se conservan los manuscritos en las academias de medicina y no están publicadas. Entonces, si me olvido de las que, si apartamos un poquito las que no están publicadas solamente en manuscritos, tenemos la satisfacción de que justo la de Cabeza del Boi fuese la segunda que se publicó en 1888. Antes está la de Alcántara en 1860, que ya estaríamos en Cáceres, con lo cual sería la primera de Badajoz, y yo personalmente no he sido capaz de encontrar la de Alcántara. Dicen en toda la bibliografía la de que está publicada, yo no la he visto. Si fuese que no apareciera, la única realmente publicada, la primera, mejor dicho, será la de Cabeza del Boi, lo cual yo creo que es un orgullo para ellos, para nosotros, vamos. Yo el especial cariño cuando hace unos años, aparte de como casi todos conocemos la obra de este señor y de otros tantos, gracias a Vicente Serrano, a sus obras, pero hay un amigo mío que es un especialista en topografías médicas que es de Bulbillos del Cerro. Entonces fue cuando él estudió esta obra hace unos cuantos de años, pues me comentó, oye, he visto uno de Cabeza del Boi que también hizo una obra y tal, y fue el que un poco me introdujo en el ámbito, en la curiosidad de saber de qué iba este señor. Ha mencionado antes Nazaret a Vicente Barrantes, el gran bibliófilo. Bueno, pues Vicente Barrantes en 1890 habla en un lugar, en la Academia de la Historia, y dice con satisfacción, primero dice con tristeza, que hay muy poquitas topografías médicas en España, y en Extremadura concretamente hay muy poquitas, pero dice con orgullo que justamente una de ellas es la de Cabeza del Boi, es el único que cita, con lo cual es también una satisfacción. No he dicho antes que, claro, que si pretendemos estudiar, o pretendían en aquella época, estudiar las topografías médicas, son algo muy local. O sea, no es un tratado que se haga sobre medicina o sobre... No, es una topografía referida a un lugar concreto. Como bien ha dicho ya en la introducción, es de Cabeza del Boi, no es de otro sitio. Y claro, por eso, fíjense ustedes que hay localidades tan pequeñas como Guijo de Santa Bárbara o como la Nueva del Camino, como Talavera del Real, pueblos realmente muy pequeños donde se hicieron, lo cual son obras, podemos decir, muy locales por las características que tiene, ¿no? He puesto ahí, no lo voy a leer porque ahora lo voy a desarrollar, los 11 capítulos que tiene la obra. Solamente decir una cosa, que de los 11 capítulos, si van mirando ahí, los 4 primeros están referidos al medio natural que he comentado, los 2 siguientes están referidos al medio urbano, y luego hay otros 4 que yo creo que es una de las características muy sobresalientes de la obra, que amplía más de lo que es una topografía médica, de ahí quizá el título de estudio médico y social. Analiza en otros 4 las estadísticas de la localidad, que me parecen, como luego veremos, interesantísimas. Bueno, pues comienzo voy a ir brevemente, porque si no sería... La obra tiene 172 páginas, me lo tengo aquí apuntado para saber de qué estamos hablando, una obra extensísima, o bastante extensa por lo menos, y entonces simplemente dar 4 pinceladas de qué es lo que trata él, un poco por despertar la curiosidad del que tenga más interés en cosas que me parece que incluso se podrían ampliar y abundar en ellas hoy. Empieza primero por la geografía, orografía y hidrografía, y aquí principalmente se centra en la geología, describe la geología de la zona, pues el origen geológico y tal, la orografía, las sierras, las montañas que hay alrededor y la hidrología, los arroyos. A mí me gustaría destacar una cosa, la obra se llama el estudio de la comarca de La Serena, sin embargo él no se centra solo en La Serena, lo amplía mucho más. Y aquí es uno de los ejemplos muy característicos, porque habla de sierras, por ejemplo, llega a hablar de la Sierra de Guadalupe, de la Sierra de las Villuercas, y cuando habla de la geología llega a hablar de sitios que no tienen nada que ver con La Serena, como Belalcázar, como Hinojosa, es decir, que amplía mucho más el ámbito, señal de que era una persona, pues yo creo que como ya se está demostrando hoy y en lo de antes, otras charlas de Nazaret, un hombre tremendamente estudioso y que leía de todas partes y lo ampliaba mucho. En el caso de los arroyos, yo he puesto ahí solamente los 4 que él cita con más, digamos, describe con más profusión, porque realmente cita todos los arroyos que están por el término de Cabeza del Boi.
Solamente se cita esos 4 porque considera que son los más importantes y habla de la longitud, describe, es precioso porque describe todos los parajes donde nacen, por donde pasa por tal paraje, pasa por tal otro, y me parece que es muy curioso la descripción que hace ella y interesante. Y en la sierra, le he citado, también cita más, como he dicho, la de las Villuercas, y esas 5, dice, son las que se centra, porque son, claro, las más cercanas, las que rodean realmente el pueblo, y habla de la altitud que tiene cada una, las describe un poquito, pero, claro, se centra más en ellas porque son las que más cercanas están, ¿no?, digamos. Luego empieza con la fauna, seguimos con el medio natural, ahora ya el medio biológico, y se habla de toda la fauna de la zona. Cita 140 animales. Cita, como he puesto ahí, los nombres científicos, los nombres vulgares, los nombres comunes, y luego la frecuencia. Dice si está muy presente, si es poco abundante, te va diciendo todo eso, es lo que dice. Él reconoce, igual que hace luego con las plantas que comentaré ahora, que él no es un experto, y incluso es curioso como dice que yo lo único que pretendo es estimular a los que vengan después de mí para que investiguen mucho más esto y desarrollen lo que yo estoy diciendo. Lo hace un poco a modo de casi nada más que de citar. Como he puesto ahí, los 140 animales que digo que cita, los he separado ahí por vertebrados e invertebrados. Y cita, muy curiosamente, 7 animales venenosos, que son los que él considera o ha localizado que existen en la zona. A partir de este capítulo hace una cosa muy interesante. Él no se limita a describir, sino, siguiendo yo creo que la corriente higienista, él propone muchas veces qué se podría hacer para mejorar la vida de la localidad, a veces de la comarca, en función de lo que ha estudiado. Y aquí, por ejemplo, sugiere, es muy curioso, que cuando habla de los peces, que describe concretamente 6 especies de peces, dice que podría dedicarse en el pueblo a poner piscicultura, como hacen en otros países como Inglaterra, por ejemplo. Señal de que, yo no sé si a Inglaterra no lo sabemos, pero por lo menos había leído. Sabía que en Inglaterra había ya, estamos hablando de 1880, 85, y que por qué aquí no se criaban los peces en piscicultura. Y habla también, muy curioso, de que también se podría criar el gusano de seda, como hacen en Aragón y en Cataluña. También lo cita, es decir, está intentando aportar ideas para mejorar la economía de la zona, lo cual me parece que es digno de mérito por su parte, ¿no? Y hay ya como otra crítica que hace, habla, por ejemplo, de que no considera una crítica que se maltratan animales que son muy beneficiosos. Cita 2 ejemplos, los sapos, que todos habremos vivido quizás en nuestra infancia, los sapos y los erizos. Dice que por qué se maltratan los sapos, por qué se los mata, cuando, igual que los erizos, cuando son 2 animales realmente beneficiosos. Y luego, por último, habla de 3 animales que según la cultura popular, son tremendamente perjudiciales y que no es así, que son inofensivos, como es el tiro, el eslabón o la salvanquesa, que todos conoceremos. Y dice que son inofensivos y que un poco aboga por ellos de que se les respete porque no son venenosos en absoluto como la gente les atribuye. Y cita varios refranes, yo voy a citar uno por cariño, como ahora comentaré, que todos seguro que ustedes habrán oído, de si la víbora oyera y el tiro viera, no hubiera hombre que al campo saliera. Todos seguro que lo han oído, yo lo recuerdo en boca de mis abuelos perfectamente, que lo repetían continuamente. Pues él lo cita como ejemplo de que no es verdad y que no causa ningún mal al ser humano, ¿no? Y luego ya entra con la flora. Como es la flora, yo pongo los títulos que él le pone, un poco resumidos porque a veces los pone más largos, la flora agrícola y medicinal. Primero hace una cita muy somera de los cultivos que se dan en la zona, cita el olivar, la cebada, algo del trigo, pero dice que fundamentalmente hay olivar y cebada y se lamenta de que no haya viñas. Cree que aquí se podrían cultivar viñas, como es lógico, sobre todo en aquella época, que se consume muchísimo vino. Dice, es una pena que se consuma tanto vino y tengamos que importarlo de otras ciudades, de otras localidades, porque aquí no se consume, y se lamenta de ello. Claro, como médico y como naturalista, que yo decía al principio, de que quizás el higienismo va también un poco por la medicina natural, hace un análisis muy exhaustivo de todas las plantas medicinales y cita 137. Las nombra completamente, con su nombre vulgar, con su nombre corriente, popular, con su nombre científico, con la parte de la planta aprovechable y para qué vale. Entonces hace un análisis realmente muy, muy interesante sobre ese aspecto. Y acaba
con la sugerencia que yo decía antes, intentaré comentar la sugerencia porque me parece curioso, porque a veces siguen siendo incluso de actualidad algunas de ellas, pues ya hayan pasado pues ya 150 años. Sugiere que se formase una asociación de ganaderos, que por lo que se ve en aquella época aún no las había, o sugiere que sea el ayuntamiento el que contrate a un veterinario, y además es muy curioso, me llama la atención porque dice que lo contrate por oposición, es decir, ya evita él hablar del dedo, sino que dice que se contrate por oposición y que se podía dedicar durante la semana a controlar las carnes, el estado sanitario de las carnes. Dice, y luego los domingos él le llama Escuela Dominical de Ganadería, que el domingo, y ¿por qué el domingo? Pues porque dice que los pastores solamente venían al pueblo los sábados. Y entonces, como solamente vienen los pastores al sábado, tenemos que aprovechar el domingo por la mañana y les podíamos enseñar todas aquellas, o le podía enseñar el veterinario en este caso, le podía enseñar cuáles son las plantas beneficiosas para los animales, para que se le curen las enfermedades. Claro, pensemos que no había los medios que hay hoy, lógicamente, y para tratar de disminuir las enfermedades de los animales. Y es muy curioso. Se atreve incluso, un atrevimiento casi, a fijarle el sueldo al veterinario. Dice que se le podía asignar un sueldo de 1.000 pesetas al año. Llega hasta decir eso. Y luego pasa ya a la climatología. Hemos visto al principio el suelo, los arroyos y, por último, en toda esta parte del medio físico y biológico nos quedaría la meteorología. Como él mismo reconoce, dice que lamenta mucho no poder sacar conclusiones fidedignas y buenas de ese estudio por dos razones. Primera, porque no tengo los aparatos correctos, los aparatos adecuados para poder hacer esos análisis, esa toma de datos, y por otra razón que, como muchos sabrán, pues para que un estudio climatológico sea mínimamente serio, hace falta periodos muy largos de tiempo, y él solamente analiza 5 años, los que he puesto ahí, 82, 86. Entonces, esa salvedad, pero bueno, por eso, por lo menos comentar poco brevemente 4 datos. Toma las temperaturas, muy curioso, toma las temperaturas en las habitaciones de las casas. Yo entiendo que, para algo luego veremos, para justificar las malas condiciones en las que vivía la población, claro, las toma en las habitaciones y luego las toma en el exterior, y va poniendo los datos de exterior e interior. Y curiosamente, me llama mucho la atención, a la que hablamos de todos los veranos cálidos, yo no digo el dato que él pone, esperamos que sea correcto, pero bueno, en cualquier caso, dice que la temperatura más alta que tomó fue el 18 de julio del año 86, con 52 grados al aire libre, cita 52 grados. Yo lo digo como lo ha puesto él, que luego el termómetro marcará más o menos, pero es así, suponemos que será verdad. A lo mejor lo puso al sol, quién sabe, ¿no? Eso ya no lo podemos saber. Y luego nombra los vientos, y es muy curioso porque da los nombres que quizá por todos los que estamos aquí conocidos, por los más corrientes, el ábrego, el gallego, el solano, pues que más o menos los conocemos todos, y nombra los vientos. Es muy importante para los higienistas eso, porque estos científicos pensaban que muchas de las enfermedades las traía el viento. Entonces el viento arrastraba, no como ahora podríamos pensar a lo mejor que arrastra microorganismos, arrastra virus, no, para ellos arrastraban lo que ellos llamaban, que me acuerdo de cómo se llamaba aquello, una especie de humores, que eran lo que miasmas le llamaban ellos, que era lo que arrastraba, como si dijéramos olores, ¿no? Y esas sustancias eran lo que provocaban las enfermedades. Entonces le daban mucha importancia al viento y es quizá uno de los trozos que más le dedica. Y por último, no toma ningún dato de precipitación, no podemos saber si llovía mucho o poco, no lo toma, solamente dice que estamos en un clima muy seco, que hay muy poca precipitación, y él lo atribuye a la ausencia de arbolado. Y entonces, ¿qué sugiere? La sugerencia de turno. ¿Qué sugiere? Sugiere que se pongan estaciones meteorológicas buenas, no solamente aquí, sino en toda la región, para tomar datos fidedignos, y luego sugiere que se planten muchos eucaliptos, cosa con el paso de los años es curioso, pero él aboga muchas veces en el libro a plantar eucaliptos porque dice que tienen muchas aplicaciones, madera, esencias, y además él piensa que atrae las nubes y provocaría lluvias. Entonces, si provoca lluvias, pues evitaríamos la sequedad y evitaríamos enfermedades, que es lo que al final él está intentando conseguir, ¿no? Y nos metemos con el espacio urbano, lo que es propiamente la localidad. Si antes en muchos sitios habla de Belalcázar, como he comentado, de Hinojosa, aquí ya no, aquí se refiere exclusivamente a cómo está
Cabeza del Buey en aquel momento. Entonces, empieza por la geografía médica. Fíjense que yo citaba antes topografía médica, él aquí ya le da el nombre y vuelve a decir lo mismo. No sé si antes se me ha pasado y no lo he comentado. Él reconoce que le ha dado el título que yo comentaba antes al libro, pero que perfectamente le podía haber llamado topografía médica o geografía médica, y lo reconoce en varias ocasiones y en este capítulo lo vuelve a reconocer. Cita las enfermedades más frecuentes, no las digo porque luego las voy a comentar después por otro motivo, y hace una relación de todas las enfermedades que hay. No olvidemos que él fue médico durante bastantes años, ejerció de médico aquí en la comarca, entonces conoce de primera mano cuáles eran las enfermedades. Y claro, lógicamente pues está en condiciones de citarlas, ¿no? Y luego cita qué causas, a su juicio, claro, provocan las enfermedades. Las cito en desorden de cómo están ahí por motivos. El primero habla del clima, sobre todo se refiere a la sequedad, vuelvo a citar los eucaliptos que yo comentaba antes, que la falta de agua, falta de lluvia, puede ser una de las causas de las enfermedades. Cita el alcoholismo, le preocupa mucho el alcoholismo, lo cita mucho durante el libro y al final ya verán que hay un capítulo solamente dedicado a él. Y luego cita el trabajo excesivo, sobre todo los jornaleros. Si se fijan en el título, es estudio físico, médico y social. Hay una parte social también en su obra, porque se fija mucho en los habitantes y sobre todo en las clases más desfavorecidas, en la clase, digamos, más baja, y en este caso pues se fija mucho que el trabajo excesivo de los obreros puede ser una causa de las enfermedades. Eso lo pensaban todos los higienistas, porque pensemos que en aquella época, en el siglo XIX, ya en segunda mitad, estamos en la Revolución Industrial. Entonces, no solamente en España, en otros países de Europa, que esto no es único de España, esto lo hicieron en Inglaterra, en Francia, en otros países, la Revolución Industrial trajo más enfermedades, posiblemente provocadas por el esfuerzo que realizaban los trabajadores, que no era habitual, claro, y ya lo voy a entrar yo, porque no es el tema de si la cantidad de horas que echaban, las condiciones en las que trabajaban, y todo eso los higienistas pensaban que eran causa de enfermedades. Es la cita como trabajo, aunque no hubiera industrias, pero la revolución industrial, pero sí había, lógicamente, trabajadores. Y por último, lo dejo para el final, porque me parece muy curioso, cita que también una de las causas de las enfermedades son la alimentación. ¿Qué critica él de la alimentación de la zona? Critica el excesivo consumo de embutidos grasientos y picantes, y critica no lo critica, le extraña, él usa la palabra que me extraña mucho, que habiendo la cantidad de ganado que hay en Cabeza del Buey, sobre todo, igual que ahora, ovino y porcino, las carnes estén muchísimo más caras que están en todos los mercados de alrededor, y a él le extraña que por qué es eso. Y llega a una conclusión que parece lógica, y es que todas aquellas personas, todos aquellos habitantes que no tenían relación con la ganadería, porque no fuesen ganaderos, o porque no fuesen pastores, o por la razón que sea, no tenían acceso a la carne por el precio que tenían. Con lo cual, todo el que no estaba relacionado con el sector ganadero apenas comía carne, por no decir que no la comía, por el alto precio que tenía. Y eso él piensa que es una causa de, claro, la mala alimentación, la falta de comer carne, era una causa de enfermedades. Y cita también, que no puedo evitar citarlo, que piensa que otra de las grandes causas de la mala alimentación es el consumo que se hace de literalmente miles de libras de salones procedentes de carnes infectadas o de reses modorras. Es otra de las causas. Yo lo siento porque es uno de mis aperitivos favoritos, no sé si el que más, aunque yo sé que hay algunos aquí que le tienen una especial tirria, pero a gente que le da repugnancia, pero lo cita, curiosamente entonces, y habla de eso. Miles de libras de salones procedentes de reses enfermas, claro. Y ahora ya empieza o dedica otro capítulo, mejor dicho, a la urbanización. Luego diré de dónde sacar estos datos, porque me parece interesante, pero lo he dejado para el final al citarlas. Ya me voy larguísimo, ¿verdad? Cita las calles, cita todas las calles que había entonces, todos los nombres. Curiosamente ahí había, según él, 74 manzanas y 78 calles. Cita todos los nombres de las calles, cita cuáles tenían acerado y cuáles no lo tenían. Y aquellas más importantes, que no voy a decir cuáles para no alargarme, cita la longitud, el número de casas y el número de habitantes que hay en cada una. Yo solamente cito una como curiosidad, que la calle más larga era la calle Humilladero, que tenía 329 metros, 79 casas y 470 habitantes. Esa era la calle más larga que había en aquel momento. Me parece muy interesante porque si se
puede servir incluso para hacer un plano de cómo estaba la localidad en aquella época, porque cita todas las calles, me parece muy interesante. Y porque tú decías antes lo de que se haga un reconocimiento a los personajes de aquella época, y él propone, ahora cuando voy a proponer que se haga, bueno, lo digo después con las casas y es mejor. Dice que hay alrededor de 7.500 habitantes que viven en 1.300 casas. Fíjense, si hacemos una división así a bola pluma entre 7.500 y 1.300, casi salen a 6 personas por casa. Claro, él, si se acuerdan antes, él hablaba de que una de las causas, no lo he citado yo ahí, por cierto, en lo de las causas de las enfermedades, es la forma en que vive la población, que vivían hacinadas, en casas, muchísima gente viviendo en la misma casa, falta de ventilación. Bueno, ya luego habla de otros aspectos, que yo no creo tampoco que sean muy interesantes en ese aspecto, pero de la moralidad del que vivan tanta gente en las casas. Pero claro, el hacinamiento lo considera una causa de enfermedad. ¿Qué propone? Pues evidentemente que se hagan más casas. Proponen que hay que construir muchas más viviendas, que hay que hacer más calles, por eso decía lo de antes, y propone, dice, se pueden hacer nuevas calles y darle nombres de personajes ilustres, como Muñoz Torrero, tal. Dice, todos estos personajes que no tienen calle ahora, vamos a hacer calles nuevas y les damos el nombre de ellas, lo propone. Y dice, ¿quién tiene que hacer las casas? Pues te dice hasta quién hay que hacerlas. Dice, yo podía hacerlos el ayuntamiento, lo podían hacer los mayores contribuyentes de la localidad, o crear sociedades constructoras de casas, como ocurre en otros países, como Francia, Inglaterra, Holanda, para que los obreros las puedan adquirir a plazos. Yo veo incluso una cosa que ya ahora se lleva mucho, hasta el cooperativismo, ¿no? Hacer casas en cooperativas, ya lo propone él en 1885. También propone que se haga alcantarillado, cita Londres, Roma, curioso, a imitación de otras ciudades, que se haga un buen alcantarillado, que se limpien las calles. Aquí cita una cosa muy habitual en aquella época. Le parece tremendo que sigan paseando todos los cerdos libremente por las calles, lo cual es una fuente de enfermedades. Y, por último, se alegra mucho que se acabe de inaugurar, él estaba recién inaugurado, hacía 5 o 6 años, el nuevo cementerio, y se felicita por ello, pero dice que habría que construir lo que él llama una capilla, que yo le llamaba ahí, como lo llamaríamos hoy, que es tanatorio, porque dice que eso mejoraría, dice así, de esta manera, si construimos esa capilla, evitaríamos tener que velar los cadáveres en las viviendas y eso evitaría muchas enfermedades, especialmente en épocas de pandemia, bueno, de epidemia, se decía entonces. Entonces, es curioso como ya 150 años alguien proponía algo que lo hemos conocido hace muy poquito, que se hicieran tanatorios, ¿no? Ya voy rapidísimo porque esto si no... Aquí se meten trata en 4 capítulos de algo totalmente novedoso en estas obras, que es las estadísticas. Habla de todas las estadísticas, de aceites, de granos, da datos, de censos de ovejas, etcétera. Cita todas las fábricas que había entonces, muchas de ellas, como ven, han desaparecido, de paños, tintes, etcétera. Citar que había entonces 6 almazaras, quizás lo más puede ser muy destacado, que había fábricas de sombreros y una que no he puesto ahí, que se me ha pasado, una de bebidas gaseosas, y había he puesto un mina, me he comido una mina de la Almagrera, de Almagra, que no es la única, porque ayer, gracias a mi cuñado que está aquí, me enteré que ha salido en la prensa ayer que salían de aquí minerales hace 3.000 años al norte de Europa, a Suecia. Había un equipo, por lo visto, aquí de investigación de la Universidad de Göteborg y se ha constatado que hace 3.000 años salía cobre y otros minerales hacia el norte de Europa, y con lo cual demuestra que la historia de mineral o minera, mejor dicho, de Cabeza del Buey se prolonga hace 3.000 años y continuaba hasta en el siglo XIX con esa mina. Había 3 escuelas de niños, al instituto había que ir a otras ciudades como Badajoz, y aquí eran niños hasta los 10 años, eran donde podían estudiar. Y luego ya estudia toda la demografía, la población, los casamientos, la natalidad, la mortalidad, y los expósitos y los mozos de reemplazo, es todo lo que estudia. Más o menos coge un periodo de 15 años, 70, 84, 85 de ese orden. En algunos se detalla muchísimo, como es el año 85, la población, que estudia hasta por edades, hace estudios detalladísimos del censo por edades. La natalidad, también la destina por sexo, y la mortalidad, las causas de la muerte. Lo he comentado antes, rapidísimo. La gente moría de enfermedades de aparato digestivo, tuberculosis, aparato respiratorio, malaria, sarampión. Solamente citar una cosa que yo creo que es por todos conocida, pero que lo constata,
la mayoría de las enfermedades o la mayoría de los muertos por las enfermedades eran menores de 10 años. La mortalidad era tremenda y prácticamente en todas las enfermedades, quitando la tuberculosis, que morían entre 20 y 50, y el cáncer, que moría a partir de los 30. Pero todas las demás, la gran mortalidad, las enfermedades se cebaban en los niños por debajo de 10 años. Habla de los expósitos, dice que hay aproximadamente unos expósitos, hay un número de expósitos entre 4 y 5 al año. Él dice que es producto de la prostitución. Y, por último, habla de los mozos de reemplazo, que salían unos 75 al año, y como era médico, no olvidemos que era médico, se dedicaba, era el que medía a los mozos cuando iban a la mili o al servicio militar, y habla de que la talla media era de unos 625. Fíjense lo que ha cambiado en 150 años, lo que hemos evolucionado. Y, por cierto, la talla, bueno, yo creo que es bastante significativo porque dice que toma 921 mozos, con lo cual, pues sí, yo creo que se puede considerar significativo las conclusiones que saca. No, entre ellos habla un capítulo dedicado al alcoholismo por la importancia que yo creo que le da. Y, por último, y acabo, ¿de dónde saca este señor todas esto? Pues las saca, como he puesto ahí, de obras que lee cita muchísimas, las cita, obras de geografía, de zoología, de botánica. Luego hace observaciones propias él y luego, también lo dice varias veces, yo he sido médico aquí, unas veces, curioso, dice 10 años, otras veces dice 12, bueno, entre 10 y 12 años, médico rural. La mayoría de las topografías médicas las solían hacer médicos rurales, es muy curioso. Claro, eran los que mejor conocían las enfermedades, mejor conocían la población y eran los que sabían realmente, los que estaban capacitados más para hacer esto. Datos del registro civil a partir de 1871 y luego las actas del archivo municipal, que también las cita muchas veces, y el archivo parroquial. Se lee todos los archivos parroquiales, las defunciones, etcétera. Y ya acabó. Y por último, sobre todo los datos estadísticos los saca mucho de una obra que yo no sé si tendrá Nazaret noticias de ella. Yo he sido incapaz de encontrarla, a ver si algún día somos capaces de encontrarla, de Francisco Fernández Sánchez Toril, que también era médico de Cabeza del Buey. Curiosamente nace el mismo año que él, muy curioso, que son los dos y por lo tanto supuestamente pues serían buenos amigos. Y este señor hace una memoria explicativa del plano topográfico de la villa de Cabeza del Buey y él saca de aquí todas las calles, las longitudes. No es que lo diga yo que lo saca, es que él cita, según el mapa de mi amigo Francisco Fernández, pues tal, y lo va citando y lo saca de ahí. Y por aquí con esto. Y muy brevemente la última ya, y acabamos con ello, que es Los extremeños de tierra. El título, aunque parezca que las preposiciones no están muy correctas, no me he equivocado, están así. Los extremeños de tierra de Serena, la guerra de la independencia. Esta publicación no está publicada como libro como tal, sino que apareció publicada en una revista que se editó entre 1899 y 1911, que se llama Revista Extremadura, que se editaba en Cáceres. Y se publicó como he dicho, 1899, y se publicó en 5, digamos, como lo que llamaríamos hoy 5 fascículos, ¿no? En 5 etapas. Se publicó me he confundido al decir el nombre ahora, el año. Se publicó en 1909 con motivo del centenario de la Guerra de la Independencia. Esta revista sacó un especial, colaboró muchísimos autores y uno de ellos fue Nicolás Pérez Jiménez. Y él publica, ya digo, en 5 partes publica la obra, que en total tiene una extensión de 37 páginas. En la introducción cita muchos extremeños, sobre todo y fundamentalmente de la provincia de Badajoz, yo creo que todos de la provincia de Badajoz, y no he puesto ahí todos para no ser tan prolijo, pero solamente he citado los que nacieron en Cabeza del Buey o en los pueblos alrededor, nada más. Los 5 primeros, perdón, los 6, sí, lo digo bien, lo he dicho bien. 5 primeros son naturales de Cabeza del Buey, los 4 primeros militares, el cuarto, además fue gobernador y justicia mayor de La Serena, un gran personaje político de aquella época, y los 2 últimos son uno de Zarzacapilla, que era fue capellán de Fernando VII, y Manuel Luxán de Castuera, que también fue en política y magistrado. La pena es que de todos esos y de todos los demás solo cita lo que yo he puesto ahí prácticamente, no dice nada más. Ya habría que investigar la vida de cada uno, porque ahí sale un García Mora, curioso que antes Nazaret ha comentado un García Mora, sale un Diez Madroñero que sale continuamente también por muchos sitios, que era una familia proveniente de Talarrubia y de Pueblo de Alcocer, pero que también Galo parece que nació en Cabeza del Buey, hay quien opina que nació en Talarrubia,
pero yo parece que nació aquí. Pero bueno, son personajes muy relacionados con Cabeza del Buey. Y como es un personaje de Esparragosa, no me voy a extender, solamente 3 pinceladas. Dedica todos los capítulos, excepto la introducción. Los otros 4 capítulos los dedica a este señor, que fue un personaje importante en la Guerra de la Independencia, que es Esteban Fernández de León e Ibarra, que nació en Esparragosa de Lares, murió en Madrid y vivió en esos años que tiene ahí, aproximadamente 70 años vivió. Este señor es curioso que cuando cumplió 15 años se fue a Venezuela porque allí tenía un hermano ya. ¿Y por qué tenía un hermano? Porque allí estaba un obispo, el obispo de Caracas era un Díaz Madroñero. Entonces, por influencia un poco bajo el paraguas, bajo la protección de este obispo, se fueron los 2 hermanos. Recordemos que este Díaz Madroñero era de Talarrubia y estos eran de Esparragosa de Lares, al fin y al cabo al lado, y se fueron allí y él un poco los protegió y allí hizo prácticamente toda su vida, 39 años, allí estudió y tuvo altos cargos en Venezuela. En 1802 se vuelve a España por motivos de enfermedad, por motivos de salud, se viene a España, pero sigue teniendo mucha relación con la política. Y he puesto ahí los 2 hechos que más se le atribuyen en toda la historia, que es eso que todos hemos oído siempre, el famoso bando de Móstoles de cuando empezó la Guerra de la Independencia o cuando se sublevó el pueblo ante la invasión francesa. Él, curiosamente, ve que aquello se pone la cosa muy mal en Madrid, empieza a haber ya muchas revueltas y decide venirse para su pueblo, decide venirse a Esparragosa. Y en el camino para en Móstoles y por intermedio también otra persona que había allí, un político, Juan Pérez Villamil, y convencen, digamos, o hablan con el alcalde, que entonces había 2, con los alcaldes de Móstoles, para hacer un bando, para publicar, que pensemos en aquella época, que como decía antes Nazaret, no había redes sociales. ¿Cómo se enteraba la gente? Bueno, pues le convencen a los alcaldes de Móstoles, vamos a hacer un bando y lo vamos a divulgar por toda España para que se enteren de lo que está pasando en Madrid y de lo que tenemos que hacer algo. Y entonces parece que es otro de los que es un personaje que interviene junto con este Juan Pérez Villamil. Y luego no solamente lo proclama en el bando, se encarga de traerlo al sur. Él manda a gente a Extremadura, Andalucía, para que lo divulguen por todos los ayuntamientos y levante. Y el otro aspecto muy importante fue que fue miembro del Consejo de Regencia. Se nombraron 5 regentes en Cádiz, cuando la época que no estuvo Fernando VII, la época que estuvimos, digamos, sin rey, y nombraron a 5 regentes. Curiosamente, había 2 extremeños entre los 5 regentes, el obispo de Orense, Pedro de Quevedo y Quintano, que era de Villanueva del Fresno, un pueblecito que hay ahí cerca de la frontera con Portugal, y él. No está mal que entre 5 personas hubiera 2 extremeños. Él dura muy poco, solamente está 3 días, por 2 razones. A él le nombraron como representante de América, de las Américas, como se decía entonces, porque había estado 39 años allí. Pero hay otra persona, hay alguien que quiere un poco ascender y no le gusta que esté él sin haber nacido allí y hace sus tejemanejes y logra convencerle porque él dimite y se pone el otro, que nombran al otro que realmente era natural de allí. Pero bueno, no hay que quitarle mérito a la importancia que tuvo en todos aquellos comienzos de la lucha contra los franceses. Pues con eso terminar, pero me he extendido demasiado, pero bueno. Es que era difícil. Gracias. Como ven, es que hemos tenido que peinar muchísimas obras en poco tiempo y es que, como habéis visto, Pérez Jiménez da para varias conferencias, ¿no? Bueno, pues antes de terminar, ¿alguna pregunta, alguna aportación o comentario? Y si no, lo damos por finalizado. ¿Alguna aportación, si alguien quiere? No he dicho que todas las estadísticas que pone Nicolás Pérez en su libro, donde las que he citado, las recopila Vicente Serrano en su libro. Tiene un capítulo dedicado de 5 o 6 páginas, lo dice claramente que las coge de él, pero están copiadas literalmente de todas las que aporta Nicolás Pérez Jiménez. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y atención.